Buenos días, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat a cualquier momento de la sesión y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la bienvenida al simposio académico COVID-19. En este caso, el título es Contexto en México. Para dar inicio a este simposio, quiero ceder el micrófono al doctor Alexandro Martagón Rosado, quien es profesor investigador SNI 1 de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, y de la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Adelante, doctor Alexandro Martagón. Muchas gracias, maestra Margarita. Bueno, pues buenos días a todos. Primero que nada, agradecerles por su tiempo, por conectarse a nuestro simposio académico, tanto a las personas que nos acompañan como al doctor Joaquín Zúñiga y al doctor Carlos Aguilar, que nos hacen el favor de darnos un poquito de su tiempo. Sabemos que ambos tienen responsabilidades muy importantes en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el Instituto Nacional de Nutrición, así que agradecerles enormemente que estén con nosotros. Y pues bueno, nada más repasar rápidamente el programa de nuestro simposio académico. Primero empezará el doctor Joaquín Zúñiga con fisiopatología del SARS-CoV-2, una actualización, y después el doctor Carlos Aguilar con el tema diabetes y obesidad como factores de riesgo para la infección por COVID-19. Así que sin más preámbulo, les presento al doctor Joaquín Zúñiga, quien es químico clínico, doctor en inmunología por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un postdoctorado en el Departamento de Inmunología Oncológica y SIDA en Dana-Farber Cancer Institute y el Departamento de Patología de la Universidad de Harvard. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha publicado más de 74 artículos científicos en revistas indizadas, es investigador en ciencias y director de investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es director de la licenciatura en Biociencias de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Campus Ciudad de México, y miembro del Grupo en Investigación y Enfoque Estratégico de Fisiopatología de Enfermedades Metabólicas y Emergentes. Muchas gracias, doctor Zúñiga, y adelante con su presentación. Muchas gracias, doctor Alexandro. Pues muy buenos días a todos. Gracias por esta introducción y esta invitación tan amable. Y bueno, les voy a empezar a compartir la pantalla, si están de acuerdo, para comenzar con esta sesión. Y pues antes que nada, pues, saludos desde una zona de guerra prácticamente, que es ahora el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en relación al manejo de los pacientes con COVID. Estamos aquí en el instituto todos los días trabajando, buscando algunas respuestas en relación a lo que implica el estudiar la fisiopatología de esta condición. Yo tengo, como dice Alexandro, 20 años dedicándome a investigar aspectos inmunopatogénicos en relación a enfermedades por patógenos respiratorios, principalmente influenza, tuberculosis, entre otros. Y pues ahora nos toca lidiar con este nuevo patógeno. Y bueno, les menciono en general lo que voy a tocar en esta presentación, que son básicamente generalidades acerca del COVID y de otros coronavirus, algunos aspectos generales del ciclo de replicación, la capacidad infectiva del virus. También les voy a hablar de la respuesta inmune antiviral y cómo esto contribuye a la patogénesis del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, y vamos a hablar de algunos mecanismos potenciales involucrados en la regulación de la respuesta inmune contra estos virus, y finalmente voy a concluir con algunos estudios ya publicados que se han empezado a establecer en cuanto al perfil inmune de estos pacientes, y también estudios que estamos llevando a cabo aquí en el INER en relación a los mediadores inmunológicos relacionados con estos virus. Comienzo nuevamente con esta diapositiva
al igual que las presentaciones previas, porque me interesa mucho que ustedes identifiquen que hay un espectro muy amplio de agentes patógenos virales que se asocian a neumonías adquiridas en la comunidad, tanto en adultos como en niños, con diferentes prevalencias obviamente, pero pues hay un espectro amplio desde RNA virus, DNA virus diversos, influenza virus que los tenemos circulando estacionalmente cada año, igual a otros virus respiratorios como el sincicial, los rinovirus o los metaneumovirus y otros virus que también causan con menos frecuencia infecciones respiratorias en población adulta y joven, como son los virus de varicela, por ejemplo, o Epstein-Barr o herpes virus y algunos otros que pueden ustedes ver en esta diapositiva. Es muy importante mencionar que los coronavirus también circulan de manera estacional en México. Tenemos desde el 2014 a la fecha, en el INER hemos tenido aproximadamente 200 casos de coronavirus estacionales como el 229 o el OC43 o NL63 o HKU. ¿Sí? Afortunadamente, estos virus causan infecciones que cursan generalmente con un pronóstico menos grave en general, ¿no? Aunque también hay pacientes que han llegado a tener formas graves de neumonía por coronavirus históricamente. Sin embargo, pues obviamente tenemos este nuevo reto desde hace algunos años, la generación de virus, de SARS virus, que son potencialmente más patogénicos y pues que eso se traduce en mucha carga de enfermedad a nivel poblacional. Pero, ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son virus, seguramente ya lo han escuchado de manera repetida, son virus RNA, son virus que tienen un genoma no segmentado de aproximadamente 39 kilobases de material genético en forma de RNA, tienen sentido positivo, lo cual en teoría les da la capacidad de no necesariamente inyectar su material genético e integrarlo al genoma de las células huésped para poder replicarse. Este virus al llevar su RNA al interior de las células puede generar proteínas provirales que eventualmente provocan el ensamblaje de partículas provirales de manera muy rápida y tiene una buena capacidad de replicación en diversos tipos de células y de humanas y de otros mamíferos. Básicamente esta familia de coronavirus está compuesta por 4 géneros, los alfa, los beta, gamma y delta, y algunos pueden causar enfermedades leves, como ya les mencioné, en humanos, como alfa coronavirus, el NL63, y otros como los beta coronavirus, como HKU o C43, que pueden causar también infecciones en humanos y en otros animales cercanos que conviven cotidianamente con los humanos. Sin embargo, en los últimos 20 años hemos tenido ya la aparición de algunos SARS coronavirus. En el caso del coronavirus asociado al síndrome respiratorio agudo grave, que fue el SARS-CoV-1, se le denomina ahora, en 2002, tuvimos un brote fuerte que causó aproximadamente 800 fallecimientos, un poco más de fallecimientos en poblaciones humanas, y se dispersó en varios continentes. Sin embargo, este virus tuvo un índice de mortalidad cercano al 10%, similar al que se observa con este nuevo coronavirus. En 2012 tuvimos también un brote por un coronavirus en Medio Oriente, conocido como el MERS coronavirus. En 2012 causó una tasa de letalidad cercana al 30%, lo cual es bastante alto. Se mantuvo muy restringido a poblaciones del Medio Oriente, afortunadamente. Salud. Y actualmente tenemos este nuevo brote a partir de 2019, conocido como el coronavirus 2019. Este coronavirus, se desconocía así como tal, como este nuevo virus, en épocas previas a diciembre de 2019. Se encuentra, como ya ustedes saben perfectamente, este brote en una provincia de China y, bueno, se empieza a indagar precisamente la incidencia de estos casos
y se empieza a detectar de manera ya importante a partir de enero una cantidad de casos a nivel mundial pues significativa. Actualmente hay aproximadamente 2 millones de casos confirmados de esta infección al 15 o 16 de abril. Tenemos esta cantidad de casos que obviamente siguen multiplicándose desafortunadamente. En esta diapositiva se las muestro, es un poquito desde una semana y media aproximadamente, en el cual habían cerca de 1.500.000 casos en ese momento, para que ustedes vean pues, que en unos cuantos días pues, se ha incrementado de forma importante estos casos y mantenemos tasas de transmisión local en varios continentes muy activas, principalmente el continente europeo, y es alcanzado prácticamente en estos días en tasa de transmisión por el continente americano, y uno de los epicentros principales de esta infección actualmente son los Estados Unidos. Entonces tenemos, esta diapositiva se las muestro también porque nos muestra que la mayoría de los casos son formas leves de la enfermedad respiratoria. Sin embargo, tenemos que aproximadamente el 15% de los casos pueden llegar a tener un cierto grado de gravedad y requerir pues algún tipo de atención hospitalaria, y una mínima cantidad de los casos, cerca del 5%, son casos que pueden tener una enfermedad crítica y requerir apoyo mecánico ventilatorio en unidades de cuidados intensivos, y que eventualmente por alguna complicación de estos síndromes inflamatorios agudos respiratorios pueden eventualmente ser casos fatales. Aproximadamente la letalidad de esta infección está entre el 5 al 6%, en algunos países es un poco más alta, y obviamente esto tiene que ver con varios aspectos como son las comorbilidades en las poblaciones, pero también algunos otros factores de prevención y de manejo oportuno de los cuadros de estos pacientes, y obviamente la detección temprana de los casos. Hasta el día de ayer, en la ciudad, en México, teníamos aproximadamente 5.800 casos confirmados, con cerca de 450 defunciones, desafortunadamente. Y bueno, como pueden ustedes ver en este mapa de México, las bolas verdes más grandes implican una mayor actividad de transmisión del virus, y como pueden ustedes ver, hay mucho más concentración en la zona centro y un poco la zona norte del país, con tasas de transmisión más activas en la población. Y bueno, aquí les muestro también en azul, en esta gráfica, vean ustedes cómo hay en general un poco más de hombres afectados por esta condición. Hay mucha discusión al respecto de por qué hay más hombres que mujeres, ¿sí? Y por qué las edades son fundamentales también en relación a la posibilidad de tener desenlaces mortales o desenlaces graves de esta condición. Es muy importante también tomar en cuenta que, y aquí quise enfatizar Ciudad de México como una de las ciudades más afectadas, con una cantidad de casos positivos importante, 1.686 casos positivos hasta el día de ayer, cerca de 2.300 sospechosos y cerca de 100 defunciones, y es una de las regiones, un área metropolitana con mucha actividad de transmisión activa en la población. Por eso las recomendaciones, principalmente en las zonas metropolitanas de las ciudades más importantes del país, obviamente en la ciudad de Monterrey también tenemos una transmisión importante, pues Guadalajara igual, es necesario que la gente siga manteniendo el aislamiento y evitar la exposición innecesaria a áreas donde existan algún proceso de conglomeración de personas. Esas son las medidas que deben tomarse y que deben seguirse aplazando por parte de las políticas de gobierno, y lo cual va a evitar que esta cantidad de pacientes que llegan a atención sean menor en cantidad, y que se evite en cierta forma saturar los sistemas de salud, que ese es el objetivo de aplanar un poco
la curva de transmisión y que los casos se vayan presentando de manera más escalonada, lo más escalonados posibles. Este es un dibujo del coronavirus. Ya se conocía cuál era la estructura de otros coronavirus. Este es muy similar a los previos coronavirus que les he mencionado, a los previos beta coronavirus. Y quiero que pongan atención en esta proteína, que es la proteína S, también conocida como la proteína Spike, ¿sí? Que es una proteína trimérica. Y ahorita ténganla en mente porque vamos a regresar a ella para que entendamos el mecanismo de replicación del virus y vean qué importante es esta proteína precisamente en este proceso. Algo importante, y me han preguntado muchísimo si este coronavirus fue creado en un laboratorio, si hay muchas teorías de la conspiración que son muy interesantes, algunas con muy poco sustento y algunas otras con un poquito más de datos curiosos, y digo curiosos porque no hay sustento científico para pensar que este virus fue creado o modificado genéticamente en algún laboratorio. No hay datos relevantes, pero lo que sí sabemos científicamente, con estudios muy serios publicados en revistas muy importantes a nivel global, es que existen estos coronavirus desde hace miles de años, ¿ok? O sea, tenemos ancestros más comunes de estos coronavirus, de los beta coronavirus son posiblemente los más viejos coronavirus que hay, de los ancestros más comunes previos a estos beta coronavirus, se calcula o se estima en base al análisis filogenético de su contenido del genoma de estos virus, que los beta coronavirus aparecieron hace más de 3.300 años antes de Cristo, los delta coronavirus hace 3.000, los gamma hace 2.800 años antes de Cristo y los alfa coronavirus, probablemente los más recientes en un aspecto de diversificación evolutiva de su ancestro común más reciente potencialmente. En estudios que se han publicado en estos días en relación a la estructura del genoma de estos virus, tenemos que hay algunos coronavirus muy cercanos filogenéticamente a este SARS-CoV-2, y aquí pueden ver a la izquierda en este gráfico cómo este SARS-CoV-2 en rojo, la línea en rojo, es muy similar a algunos otros SARS coronavirus que se encuentran en algunos otros animales como los murciélagos y coronavirus que infectan a murciélagos. Hay mucha similitud genética, y vean ustedes cuando se hace el análisis filogenético de estos virus, pues mapean en una región de los beta coronavirus y son filogenéticamente muy cercanos a algunos coronavirus que están en murciélagos. Particularmente uno de los más cercanos es el coronavirus que se denomina de murciélago RATG13. Este coronavirus es muy cercano filogenéticamente a este nuevo coronavirus que fue detectado en Wuhan en meses recientes. Esto es muy importante. Y bueno, se han publicado una diversidad importante de estudios en relación a de dónde viene este coronavirus. Y bueno, esta es la hipótesis más sustentada científicamente hoy por hoy, donde muy probablemente este coronavirus es una recombinación de virus filogenéticamente muy cercanos a este SARS-CoV-2, que es el coronavirus del pangolino, ¿sí? Y este coronavirus que infecta a los murciélagos, que se denomina coronavirus RATG13. ¿Ok? En relación a... Esta es la relación filogenética más cercana que existe de estos coronavirus con el coronavirus que hizo una zoonosis, o sea, brincó de estos animales al humano. No se sabe exactamente si el proceso de recombinación o de adaptación filogenética lo llevó a cabo en alguno de estos dos hospederos o lo llevó a cabo en algún humano que eventualmente transmitió a otro humano esta infección. Esto todavía no se sabe con mucho detalle, pero lo que sí se sabe y que es muy interesante es que hay 5 aminoácidos que son claves, ¿sí? Para que estos coronavirus, tanto el del murciélago como el del pangolino, pudieran adaptarse a infectar al humano, ¿sí? Y a tener un receptor, que es el receptor de la ECA2, que es la enzima convertidora de angiotensina. Hay 5 aminoácidos que son críticos y que tuvieron que haber se tuvieron que haber modificado en alguna de estas especies
o en el mismo humano para promover transmisión humano a humano. Y algo muy importante y que estamos estudiando actualmente es estos virus para poder infectar a las células requieren algunas modificaciones de esta proteína S que les mencionaba, esta proteína Spike, tiene que ser necesariamente modificada proteolíticamente por proteasas humanas en las células humanas, ¿sí? Para que pueda este virus eventualmente inyectar su genoma. Y es muy interesante que este coronavirus que está presente en los humanos, este SARS-CoV-2, es el único coronavirus que tiene una secuencia polibásica de 3 argininas y un ácido aspartico, que es un sitio muy importante para ser escindido proteolíticamente por una proteasa humana que se denomina furina, ¿ok? Y que desafortunadamente está expresada esta proteasa humana en muchos tejidos humanos y que le da potencial de este virus a infectar muchos tejidos humanos. Es algo muy importante mencionar que esta secuencia, que lo van a ver en la diapositiva siguiente, no está, de este coronavirus SARS-CoV-2, no está presente en el coronavirus RAT-G3 que infecta a los murciélagos y tampoco está presente totalmente en el coronavirus del pangolino. Entonces, este es un virus nuevo que se adaptó precisamente a infectar de manera muy efectiva a los humanos. El pangolino es un mamífero pequeño originario de África Central y es un animal muy demandado en China para rituales, para uso médico, para algunos aspectos curativos que le atribuyen a las escamas o a la carne de estos animales y que es consumido ampliamente en China y por ahí se piensa que este virus puede haber llegado a estar en contacto con coronavirus de murciélagos en China y eventualmente con los humanos en convivencia en mercados donde se venden este tipo de especies exóticas. En este otro árbol filogenético les muestro ya el mapeo precisamente del virus del pangolino y del virus que infecta a los murciélagos, el RAT-G13, y vean ustedes cómo son los dos virus más cercanos filogenéticamente, aquí lo pueden ver en esta zona, al SARS coronavirus 2, que actualmente tenemos esta situación. Desde la perspectiva del genoma, aquí arriba les muestro la secuencia de los 39.000 nucleótidos que consiste en la secuencia completa del genoma del coronavirus SARS-CoV-2. Y en rosa, ven ustedes, aquí está la proteína Spike, que es la secuencia que codifica para la proteína Spike. Y dentro de la subunidad 1 de Spike tenemos la región que tuvo que haber mutado para que este SARS-CoV-2 se adaptara y tuviera como receptor precisamente al receptor de la ECA2 en las células humanas. Y también aquí a la derecha esta secuencia polibásica que es específicamente un sitio de escisión proteolítica por proteasas humanas, particularmente furina, que le da esta característica al virus de infectar de manera muy eficiente a las células humanas. Y bueno, este SARS-CoV-2 también comparte este receptor que se denomina ECA2 o es el receptor de enzima coordinativa de angiotensina 2, sí, que se encuentra en células ciliadas. Lo comparte con otros coronavirus que ya previamente se conocían, como el SARS coronavirus 1 y también el NL63. Son dos virus que comparten dicho receptor con este nuevo coronavirus. Y aquí les muestro el ciclo, un dibujo del ciclo de replicación del virus. Y vean ustedes cómo este virus tiene básicamente dos maneras de infectar a las células. Sí, por un lado, a nivel membranal, al unirse al receptor de la ECA, este virus se pega a la proteína Spike al receptor de la ECA y eventualmente puede provocarse la fusión de membranas a través de escisión proteolítica por algunas proteasas humanas, entre ellas purina, algunas catepsinas, por ejemplo, también, y también la TMPRSS2, que es una serin proteasa importante en este proceso precisamente de escisión proteolítica. El virus, les mencionaba, tiene dos mecanismos de entrar, directamente a nivel de la membrana o bien a nivel de un endosoma, ¿sí? El cual al acidificarse precisamente activa estas proteasas humanas y puede provocar este fenómeno que ven ustedes aquí, que es el mecanismo de fusión de membranas del virus con la membrana del endosoma y el cual determina precisamente la inyección del material genético del virus para que sean este RNA proviral traducido a proteínas y eventualmente se den proteínas
de ensamblaje viral, ¿sí? Que puedan den oportunidad que gemen otros virus nuevos eventualmente en la célula. Aquí en esta diapositiva también se muestra el mecanismo de entrada de otro coronavirus que también es altamente patogénico, que causa una letalidad aproximada del 35%, mucho más alto que este desafortunadamente, y el coronavirus MERS del Medio Oriente tiene un mecanismo similar de entrada, nada más que utiliza otro receptor que es una dipeptidasa. ¿Okay? Entonces, vean ustedes cómo es interesante. Y aquí les muestro otro dibujo de cómo una de las proteasas relevantes precisamente en la capacidad infectiva del virus es esta proteasa que se conoce como TMPRSS2, que es una serin proteasa transmembranal que provoca precisamente la escisión proteolítica de la proteína S del virus, desencadenando obviamente todo el proceso de replicación viral y el ensamblaje de virus nuevos. Este virus tiene muy alta capacidad de replicación en tejido respiratorio porque hay mucha densidad de expresión de este tipo de proteasas que le dan la oportunidad al virus de infectar a muchas células del epitelio respiratorio y particularmente glándula salival. Hay estudios recientes que han demostrado que en saliva tenemos una gran cantidad de partículas virales precisamente porque este virus muy probablemente está infectando de manera muy activa y replicándose muy activamente en tejido de las glándulas salivales, donde esta proteasa, precisamente que les muestro aquí arriba, se expresa de manera muy importante en glándula salival, en riñón, ¿sí? En algunos tejidos intestinales como el colon, estómago, próstata, ¿sí? Y lo cual, obviamente, la distribución de estos receptores, que es lo que estamos estudiando ahorita, determina que este virus tenga la capacidad de infectar otros tejidos, como el tejido intestinal, un porcentaje de los pacientes cursan también con fenómenos intestinales como diarreas, etcétera, o bien daño renal o daño hepático asociado al proceso inflamatorio por este virus. Otra de los receptores como furina, estas proteasas, vean ustedes, furina a diferencia de la proteasa transmembranal, se expresa en muchos tejidos humanos, los cuales, pues obviamente aquí está el hígado, linfocitos activados, macrófagos activados, hígado, ¿sí? Y que puede eventualmente placenta, lo cual puede ser un factor que esté condicionando una mayor patogenicidad de este virus. Es importante mencionar también que este virus, comparado con otros virus, tanto respiratorios como de otro tipo, tienen una tasa de transmisión diferencial. Por ejemplo, este coronavirus tiene una RO similar a la de ébola, por ejemplo. Sin embargo, pareciera ser un poco menor a algunos otros virus de SARS, pero mucho menor a algunos virus como el de la polio, ¿sí? El cual tiene una tasa de infectividad muy elevada. Entonces, es muy importante, y también sarampión, el cual es un virus que tiene una RO cercana a 12 a 18, que quiere decir que 12 o 18 sujetos potencialmente se pueden infectar a partir de un solo individuo. ¿Ok? Esto es muy importante también. ¿Dónde puede infectar el virus? ¿Qué tejidos puede infectar el virus? Pues regularmente entra a través del aparato respiratorio o algún otro tejido, y eventualmente puede llegar a algunos otros tejidos y causar algunos síndromes inflamatorios en otros tejidos, como el digestivo, o a nivel sistémico, causando infección de algunos otros tejidos. Incluso hay reportes recientes que sugieren que el virus también puede replicarse en el sistema nervioso central. El espectro clínico de los pacientes es muy amplio. Sí, hay sujetos que son muy resistentes y que la mayoría, afortunadamente, de los sujetos pueden controlar la infección viral. Sin embargo, hay sujetos que tienen formas graves y generalmente son individuos que no pueden controlar de forma efectiva la replicación del virus y que eventualmente pueden causar un proceso inflamatorio sistémico y eventualmente un mecanismo de daño sistémico a través de la inmunidad. Aquí les muestro un trabajo que fue recientemente publicado y es mucha información, pero solamente quiero que vean rápidamente en los cuadros rojos algunos de los factores que se han visto
diferentes o algunas de las características diferentes entre individuos con formas graves de la enfermedad, que estuvieron en la terapia intensiva, y sujetos con enfermedades moderadas, en los cuales se ven diferencias significativas, por ejemplo, en la edad, ¿sí? Por ejemplo, generalmente los individuos de mayor edad tienden a tener mayor susceptibilidad a formas graves. Igualmente, otro aspecto como la disnea se encuentra muy presente en aquellos individuos y marca precisamente la necesidad de apoyo ventilatorio, y también los índices de oxigenación, los cuales son significativamente diferentes entre sujetos con formas graves o moderadas de la enfermedad. Y otro aspecto importante es también algunos conteos de linfocitos. Los individuos con formas graves generalmente tienen linfopenia, ¿sí? Tienen mayor nivel de algunas enzimas hepáticas, como son la alaninoaminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa, y también niveles elevados, los individuos graves de DHL y de dímero D, por ejemplo, se observan de manera muy importante, también proteína C reactiva y niveles más bajos de ferritina en estos sujetos graves. Obviamente este espectro clínico en el SARS-CoV, en el COVID-19, está determinado por aspectos en general, factores virales, también factores del huésped que contribuyen a este agravamiento de estos cuadros clínicos, y a diversos factores externos que condicionan esto. Algunos de los factores del huésped pueden ser la parte genética, la edad obviamente, la capacidad inmune del sujeto, ¿sí? Su estilo de vida o algunos factores como el embarazo. Las personas embarazadas, las mujeres embarazadas tienen particularmente mayor susceptibilidad, al igual que individuos con obesidad o algunos individuos con algunas condiciones subyacentes como enfermedades pulmonares, cardiópatas, diabéticos, hipertensos, entre otros sujetos que pueden desarrollar algunas formas graves de la enfermedad. Nosotros hemos estudiado desde hace ya algunos años cómo estos virus, por ejemplo, el caso del virus de influenza, pueden tener mayor capacidad de evadir al sistema inmune, ¿sí? Y también mayor capacidad de inducir grandes cantidades de mediadores inmunológicos proinflamatorios que pueden contribuir a la gravedad de la enfermedad. De hecho, hace algunos años describimos que interleucina 6 era un buen marcador de gravedad en estos sujetos, y pareciera que se está viendo actualmente en esta infección por coronavirus, como les voy a mostrar más adelante. Los interferones son sustancias también, los de tipo 1 son particularmente importantes en la defensa de los huéspedes en contra de las infecciones virales, y lo que se ha visto es que la respuesta temprana por interferones de tipo 1 es fundamental para reducir la cantidad de virus, de carga viral que está presente en los tejidos de los individuos. Aquellos individuos que pudieran tener respuestas aberrantes por parte de los interferones, ya sean muy exacerbadas de los interferones o muy disminuidas, pueden tener daños colaterales muy importantes. Si son muy exacerbadas, pueden tener daño al tejido. Si son muy pequeñas, puede permitirse mucha replicación del virus, y lo que se busca es un equilibrio o un balance inmunológico en el tema de la capacidad de daño asociado a estos virus. Este es un estudio que se publicó ya hace algunos años, donde se demuestra que el SARS coronavirus 1, ¿sí? Los ratones que son deficientes para el gen, para el receptor de interferón de tipo 1, el interferón alfa, son más resistentes a dosis letales del virus. Entonces, los individuos, los ratones que son silvestres o que expresan de manera normal este receptor para interferón, generalmente tienden a morir o tener una menor sobrevida rápidamente, ¿ok? En general. Y esto se comprobó también bloqueando con anticuerpos de manera muy selectiva el receptor del interferón, donde se logra inhibir la capacidad letal de estos coronavirus. Y esto es muy importante que se estudie precisamente en individuos ya a nivel de estudios preclínicos en humanos, y es lo que se está tratando de hacer actualmente, buscando modificar precisamente los mediadores inmunológicos asociados a esta infección. Y como pueden ustedes ver este diagrama, a la izquierda tenemos un alveolo normal, ¿sí? Con los habitantes o las células residentes normales que están continuamente regulando el proceso inflamatorio en los alveolos, y cuando tenemos un reto
infeccioso en un alveolo aquí a la derecha, ven ustedes cómo algunas células como los macrófagos alveolares tienden a polarizarse a fenotipos mucho más proinflamatorios y a producir una gran cantidad de mediadores inmunológicos como interleucinas, 1 beta y L6, quimiosinas que atraen a más células al sitio de inflamación y que a su vez contribuyen, como los neutrófilos, en la destrucción precisamente de la arquitectura de estos alveolos. Y tenemos que esto eventualmente va progresando y tenemos una fase proliferativa en la cual se agrava y se deteriora de forma significativa el estado clínico de los individuos, donde hay una gran cantidad de infiltrados celulares que están promoviendo mecanismos inflamatorios de destrucción y del espacio alveolar, llenado alveolar obviamente, por eso se ven estas características radiológicas en los pacientes, y eventualmente una fase fibrótica, la cual eventualmente es irreversible y puede causar obviamente la pérdida total de la capacidad de intercambio gaseoso en estas personas y tener una forma de SIDA grave, y el cual en los pacientes particularmente que están falleciendo por esta infección por SARS-CoV-2 se empiezan a ver algunos fenómenos de coagulación intraalveolar y de algunos regiones de algunos otros tejidos que desafortunadamente causan un deterioro de los órganos y tener una falla multiorgánica en estos sujetos. Ya casi voy a terminar platicándoles de las características inmunológicas generales de estos sujetos, y vean ustedes, es un trabajo reciente que se publicó en Lancet, donde estos investigadores en China demuestran que los individuos que van a una unidad de cuidados intensivos tienen niveles elevados de algunos mediadores inmunológicos, como es el antagonista, el receptor de interleucina 1. Pareciera ser mayor estos niveles en relación a sujetos que no van a la terapia intensiva, ¿sí? También observa niveles elevados de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa, particularmente en los individuos que van a terapia intensiva, igualmente interleucina 8, interleucina 9 e interleucina 10, que parecieran distinguir entre estas dos formas grave y no tan grave de la infección por SARS-CoV-2. Estas son otras moléculas que estos investigadores encontraron elevadas en estos individuos. Particularmente quiero enfatizar en algunas quimiosinas que son muy importantes en el reclutamiento de células inflamatorias al pulmón, como son IP10, y algunos otros factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelio vascular, que pareciera distinguir también de forma muy importante a estos dos fenotipos de enfermedad. Este es otro trabajo publicado recientemente en el Journal of Clinical Investigation, en el cual estos investigadores también analizan casos graves de la infección en relación a casos menos graves, y vean ustedes cómo estos sujetos con formas graves de la infección tienen niveles mayores de receptor de interleucina 2, de interleucina 6, a diferencia de los moderados. Vean ustedes, hay una diferencia significativa entre estos individuos, y un poco de diferencia también en la producción de interleucina 10 y factor de necrosis tumoral alfa. Y algo muy interesante también es que vieron diferencias en algunas subpoblaciones celulares, como en linfocitos totales. No sé si recuerdan, pero les platicaba que estos pacientes graves sí tienen linfopenia. Ven ustedes cómo los individuos lo encuentran también en estos individuos, y de algunas otras subpoblaciones como linfocitos TCD4 positivos o CD8, que también parecieran estar abatidos en estos sujetos, y coincide muy bien con lo que hemos observado también nosotros en la población de pacientes del INER. Este es un estudio que estamos realizando actualmente y que estamos por publicar, y vean ustedes cómo algunos de los pacientes graves con enfermedad grave en el INER tienen algunos mediadores inmunológicos elevados, como ya lo vimos en las diapositivas previas en otros estudios. Ven ustedes cómo los graves tienen niveles elevados de interleucina 6 en esta gráfica de aquí a la izquierda abajo, tienen mayores niveles de interferón gamma, ven ustedes aquí a la izquierda en la parte de arriba. Encontramos menores niveles en los graves en relación a los no graves de TNF-alfa, ¿sí? También menores niveles de interleucina 2, lo cual coincide mucho con este descenso en linfocitos T de los individuos, y este mediador del antagonista receptor de IL-1 que parece distinguir muy claramente entre individuos graves y menos graves. También, como dato informativo, les puse
el estudio que estamos haciendo en pacientes con influenza moderada y grave, y vean ustedes cómo interleucina 6 pareciera ser un poco más elevada en estos individuos graves, al igual que el antagonista receptor de interleucina 1, que parece también distinguir de otras infecciones virales como influenza. Y estas son quimiosinas que hemos observado significativamente distintas en estos grupos. Encontramos un poco de mayor producción en los graves, en los COVID grave en relación a los no graves de interleucina 8, una menor producción de IP10, ¿sí? en graves en relación a no graves, ¿sí? Y también una mayor expresión del factor de crecimiento endotelio vascular en los COVID graves en relación a los no graves. Y esto pues, nos va dando un poco de pistas de por dónde tenemos que, de hecho, abordar a estos sujetos. De hecho, los clínicos, los intensivistas aquí en el INER están tomando decisiones terapéuticas con algunos inhibidores de receptor de interleucina 6 en pacientes que muestran niveles muy elevados de interleucina 6 que estamos midiendo de forma sistemática en pacientes que llegan a requerir apoyo mecánico ventilatorio. Y bueno, ya para terminar, les quiero mencionar que, pues, la forma de conclusión, que pues, este espectro clínico es muy complejo en estas condiciones. Obviamente, el desarrollo de formas graves de la enfermedad depende de este proceso de interacción del huésped con el virus, la capacidad de respuesta del huésped, pero también la capacidad del huésped de controlar una inmunidad exacerbada, ¿sí? Que disminuye obviamente el daño a los tejidos, y aquellos individuos que tienen poca capacidad de regular el proceso inflamatorio tienden a tener generalmente desenlaces más graves o de más largo plazo, o mayor daño pulmonar, o desenlaces fatales. Y bueno, para terminar, les quiero dejar como mensaje que se requiere mucho más investigación en relación a diferentes aspectos. En general, entender los mecanismos de daño a los tejidos, la capacidad infectiva del virus también, y también los mecanismos de inmunidad que se están generando a nivel individual y poblacional, que también es muy importante para estimar cuánto tienen que durar este tipo de estrategias de resguardo en casa, ¿sí? Y también investigación en relación a los blancos terapéuticos, ¿sí? Como lo que estamos proponiendo, bloquear de manera específica ciertas proteasas humanas que pueden ayudar a controlar mejor la carga viral en los tejidos de los individuos infectados. Y bueno, concluyo ya con esta diapositiva. Les agradezco a todos su atención. Aquí tienen mis datos. Si tienen alguna pregunta adicional que no haya logrado contestarles. Les agradezco mucho. Buenas tardes y estoy al pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias al doctor Zúñiga por su tiempo y por su excelente presentación. Ya nos han estado haciendo llegar varias preguntas por el chat. Las preguntas se harán a la 1:20. Entonces yo ya llevo aquí un récord de las preguntas, las haremos en ese momento y ahorita pasamos a la presentación del doctor Carlos Aguilar. Un segundito, voy a compartir, si me permites, Joaquín, para Sí, que comparta yo mi pantalla. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, como les decía, la sesión de preguntas y respuestas será a la 1:20, así que vamos a pasar con la presentación del doctor Carlos Aguilar Salinas. Se los presento, él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en medicina interna y endocrinología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él es doctor en investigación médica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. El doctor Aguilar ha publicado más de 300 artículos científicos, 68 capítulos de libro y tiene más de 22,000 citas registradas en Scopus. Ha recibido múltiples distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Ciencias en el año 2018 y actualmente es director de nutrición en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesor distinguido en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y miembro del Grupo de Investigación con Enfoque Estratégico de Fisiopatología de Enfermedades Metabólicas y Emergentes en el campus Ciudad de México. Así que le agradecemos al doctor Aguilar su participación. Adelante.
Buenas tardes a todos. Expreso mi gratitud a la doctora Espino y al doctor Martagón por la oportunidad de platicar con ustedes. Doctor Alexandro, si gusta usted proyecte la presentación del doctor para que no haya inconveniente. Sí. Doctor Aguilar, si le pone detener compartir para que yo comparta la mía. Ya está ahí, perfecto. Ya está. Perfecto. ¿Se observa bien? Sí, póngale nada más compartir para que se haga en grande. Ok. Listo. Bien. En esta lámina ustedes pueden observar la confluencia de los dos problemas de salud más importantes que tiene nuestro país al momento. De acuerdo a los datos presentados hasta el día de ayer, de los decesos que han ocurrido entre los pacientes con la infección por COVID-19, el 37% tenían diabetes, un porcentaje aún mayor tenían hipertensión, y el sustrato que está atrás de esta asociación es la obesidad, el cual estaba presente en el 34%. Esta confluencia es desafortunada. México ha luchado contra la epidemia de obesidad y enfermedades crónicas desde hace 4 décadas con resultados limitados. A lo largo de los siguientes 40 minutos les platicaré sobre la interacción que existe entre las enfermedades crónicas y las enfermedades infecciosas, el papel que tiene la obesidad y la diabetes como un detonante para mayor infectividad y para tener peores desenlaces para aquellos que adquieren la enfermedad. Hablaré un poco sobre los mecanismos que exacerban el daño por el virus en las personas con diabetes y obesidad. Hablaré un poco de las implicaciones terapéuticas y las implicaciones a mediano plazo. México en la actualidad tiene un perfil de morbimortalidad propio de un país de desarrollo intermedio. En esta lámina pueden ustedes ver la carga global de enfermedad hasta 2016, y entre más grande y más azul sea el cuadro, es mayor la contribución a la morbimortalidad. Como pueden notar, la cardiopatía isquémica, la hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica ocupan un alto porcentaje del peso de los problemas relacionados a la salud. Estos problemas inician desde muy temprano en la vida. Nuestra población tiene una susceptibilidad genética para el desarrollo de enfermedades metabólicas, y los cambios que han ocurrido en el entorno, en la estructura de las familias, en los patrones de alimentación, han hecho que la obesidad se dispare a partir de la adolescencia. Para la segunda década de la vida aparecen las enfermedades metabólicas en la secuencia que ustedes pueden observar. También en la lámina pueden notar algunas de las prevalencias. Nuestro país es uno de los países con mayor número de casos con HDL bajo, con triglicéridos altos, con intolerancia a la glucosa, y cuando se integran estos fenómenos, se identifica al individuo como portador del síndrome metabólico. Más de 4 de cada 10 adultos en México son portadores de esta condición, que antecede la aparición de diabetes, de cardiopatía isquémica y sobre todo de una mala calidad de vida a mediano plazo. Pese a los esfuerzos de ya por lo menos 3 administraciones, el crecimiento de la obesidad se ha mantenido. Estos datos que observan en la pantalla provienen de la Encuesta Nacional de Salud del 2018, que se concluyó en 2019. Pueden notar que el porcentaje de mujeres que tienen sobrepeso sigue a la alza, pasó de 35.5 en 2012 a 36.6 en el 2018. El porcentaje de obesidad, sobre todo en mujeres, se incrementó de manera sustancial de 37.5 a 40.2. En el hombre, el fenómeno es el mismo, aunque con una magnitud un poco menor. Sumando sobrepeso y obesidad en el hombre, el 73% actualmente de los adultos cumplen con este factor de riesgo.
Pero aún más importante es que un porcentaje alto de nuestra población tiene un índice de masa corporal arriba de 35, que lo pone en riesgo para tener complicaciones respiratorias, particularmente la infección por COVID-19. En esta lámina, que proviene de la integración de las encuestas del 2000, 2006 y 2012, aproximadamente el 3% de la población tiene una obesidad grado 3, lo cual los hace especialmente susceptibles para el desarrollo de complicaciones respiratorias. Por el crecimiento de la obesidad, no es sorprendente que también la prevalencia de diabetes se mantenga a la alza. Esta lámina integra las prevalencias de diabetes que han ocurrido en las encuestas nacionales de salud desde 1994 hasta el 2019. En la parte superior, ustedes observan el porcentaje de los casos que conocían la enfermedad. En 1994 era del 4%, en la encuesta más reciente, en el 2019, era 10.3%. En particular, del 94 al 2012, cada 6 años había un incremento del 25% en el número de casos. De ellos, la mayor parte se han mantenido en descontrol crónico. Nuestro país no tiene un sistema de salud suficientemente desarrollado para el manejo de las enfermedades crónicas. En 2006, solamente el 25% de los encuestados tenía una hemoglobina glucosilada abajo de 7. Con los esfuerzos de las dos administraciones previas se incrementó a 31.8, pero estamos lejos de lo que se alcanza en los países europeos, que son superiores al 50%. Estos números infraestiman la magnitud del problema. Si tomamos en cuenta los casos que no están diagnosticados, más las personas que ya conocen la enfermedad, los porcentajes son notablemente mayores, pasando de 6.7% a 13.7% en el 2016. Un análisis preliminar de la encuesta del 19 muestra que este porcentaje aún sigue a la alza, por lo que la estabilización que se vio entre 2012 y 2016 no persiste a la fecha. La diabetes representa más de 100,000 muertes por año. Representa cerca de 150,000 retiros prematuros. Representa cerca del 30% de las personas que tienen más de 10 años dependen de alguna manera de sus familiares o tienen un retiro prematuro de sus sitios de trabajo. Por lo tanto, es una epidemia silenciosa que tiene costos iguales o mayores a los que ahora confrontamos por la epidemia de COVID-19. En esta lámina se confrontan los principales 3 retos que podrían modificar estos desenlaces adversos. Si logramos reducir el número de personas en riesgo a través de una estrategia efectiva contra la obesidad, si pudiéramos tener programas de identificación de casos asintomáticos mucho más eficientes y además un programa de tratamiento que alcance los estándares internacionales, sin duda la diabetes tendría un peso social y económico notablemente menor a lo que ahora tenemos. En nuestro país además tiene algunas peculiaridades que exacerban, que incrementan el impacto social. Aparece a edades tempranas y no se requiere de una adiposidad muy marcada para el desarrollo de las complicaciones, tanto de la aparición de la enfermedad como de las complicaciones crónicas. Y en cada plática que nuestro grupo presenta, insistimos en la interacción que existe entre las enfermedades metabólicas con las enfermedades infecciosas. Y desafortunadamente lo que estamos viviendo ahora es una prueba más de lo que ya se había hablado con la tuberculosis, con la influenza, con VIH. Es la unión de 2 mundos y que complican aún más nuestro perfil de salud. Por ejemplo, de todas las personas que conocen su diagnóstico de diabetes, una cuarta parte de ellas inician el padecimiento antes de los 40 años. Por lo tanto, este subgrupo que se mantiene laboralmente activo y que además se asocia a un perfil de bajo ingreso socioeconómico, es un subgrupo de la población que tendrá mayor exposición al virus y que muy probablemente tiene una susceptibilidad mucho mayor que el resto de la población con diabetes.
Aquí hago una pausa para el segundo punto de nuestra presentación, que es hablar un poco sobre cómo la obesidad y la diabetes incrementa la susceptibilidad para el desarrollo de enfermedades virales. Esto se conoce desde las epidemias con influenza y con otros virus respiratorios. En esta lámina les muestro un metaanálisis de la interacción de la obesidad con la influenza H1N1. Ustedes pueden observar que cuando se toma como umbral el índice de masa corporal de 30, existe un mayor riesgo de 2.14, sin embargo su significancia es limítrofe. Sin embargo, cuando movemos el punto de corte a obesidad grado 3, que en este artículo usaron un índice de masa corporal arriba de 40, el riesgo alcanza la significancia estadística. Ya mencionaba que el 3% de los adultos en México cumplen con este umbral y deberán de ser particularmente protegidos estos sujetos para que no tengan los desenlaces adversos. Del estudio de la interacción de la obesidad con influenza se pueden adquirir varias preguntas de investigación. Primero, no se sabe si las personas con obesidad tienen mayor susceptibilidad para el desarrollo, para contagiarse, para adquirir la enfermedad. Lo que sí se sabe es que la susceptibilidad mayor es para tener una baja respuesta al tratamiento, una menor respuesta a la vacuna y una mayor tasa de sobreinfección bacteriana. Asimismo, hay varios estudios, tanto en humanos como en modelos animales, que han demostrado que la obesidad aumenta el periodo de transmisibilidad de la infección viral. Se ha demostrado que se mantienen partículas virales en los líquidos biológicos de las personas con obesidad 2 veces más que en el resto de la población. Y en modelos animales se ha visto que la tasa de reproducción del virus en el endotelio bronquial es de mayor intensidad y más prolongada en las personas, en los modelos animales con obesidad. Y asimismo, sin embargo, también existen subgrupos de personas con obesidad que pueden tener una respuesta. Por ejemplo, hay personas con obesidad que hacen ejercicio y que tienen una buena capacidad vital. Y en este subgrupo se ha visto que ellos tienen un menor riesgo que las personas que tienen obesidad y además son sedentarios. Por lo tanto, creo que una pregunta de investigación que debemos de desarrollar durante la epidemia de COVID es cuál es el perfil de las personas con obesidad que tienen mayor riesgo. En base a la literatura serán aquellos que tengan un índice de masa corporal arriba de 40 y que sean sedentarios, por lo que el sedentarismo debe ser incluido como otro factor de riesgo para un peor desenlace. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la obesidad se asocia a un peor desenlace en las infecciones virales? Como ustedes saben, el paciente con obesidad tiene crónicamente niveles altos de leptina, que es una hormona que regula el apetito. La leptina no solamente tiene acciones en el sistema nervioso central, regula muchos procesos inmunes y además es un factor proinflamatorio. Se ha visto que las concentraciones altas de leptina juegan un papel fundamental en la respuesta mediada por interferón, tanto el tipo 1 y tipo 3, y con ello permite una mayor propagación del virus en el epitelio bronquial. Por otra parte, la adiponectina, que es una hormona antiinflamatoria y que protege contra el desarrollo de las complicaciones metabólicas en los pacientes con obesidad, está en concentraciones bajas en las personas obesas. Por lo tanto, se da la combinación perfecta, hay un balance hacia un estado proinflamatorio por el aumento en la concentración de leptina y un decremento en la concentración de adiponectina. Los pacientes con obesidad crónicamente tienen concentraciones altas de interleucina 6, de TNF-alfa y de MCP1, tanto mediado por las acciones hormonales como que el tejido adiposo per se produce mayor cantidad de estos mediadores inflamatorios. Pero además existe una menor activación de los macrófagos y de las citocinas que se producen por la activación de los macrófagos. Existe una menor activación de los linfocitos B y T, lo cual explica la respuesta inmune deficiente contra las infecciones virales. La historia que acabo de describir también aplica para las personas con diabetes. Este es un metaanálisis de la interacción diabetes con la
influenza H1N1 y incluye datos de todo el mundo, considerando incluso datos producidos en México. Entre las personas que fueron registrados en cada uno de los brotes epidémicos de H1N1, el 14 a 15% en promedio, el factor de riesgo que contribuía era la diabetes. Y como sucedió con la obesidad, la diabetes incrementa la posibilidad de tener una forma grave de influenza. En esta lámina ustedes pueden observar de las personas que tuvieron formas graves con H1N1 y ahora con COVID-19, la diabetes es uno de los factores que tienen una razón de riesgo mucho más alta. La lámina corresponde a los primeros reportes que se dieron en China con COVID-19 y con un metaanálisis, la diabetes se asocia a 2.4 veces más riesgo de tener una forma grave de diabetes, de COVID-19. Y esto ha sido replicado en cada una de las áreas donde se ha emergido la epidemia. Estos datos son provenientes de Italia, en el cual de las formas graves, 35.5 tenían diabetes. De los datos europeos y ahora en Estados Unidos se ha visto que no solamente la presencia de la diabetes es un factor importante, la severidad de la hiperglucemia también es un factor concomitante, tanto para progresión de formas graves como para mortalidad. Aquellos individuos que a su ingreso y sobre todo durante su estancia en las unidades de terapia intensiva se mantienen hiperglucémicos son los que tienen mayor riesgo de mortalidad. Lo cual se observa en esta lámina que pueden ustedes notar. Este es un estudio hecho en China de los 48 pacientes que se incluyeron de un total de 193. El 81% de las personas con diabetes fallecieron, lo cual nos indica que esta combinación identifica un subgrupo de un muy alto riesgo para tener un desenlace adverso. Recientemente se hizo un metaanálisis de estudios hechos en China con un grupo europeo y analizaron si es la diabetes o la obesidad el factor predominante. Mi apuesta hubiera sido que hubiera una interacción, un fenómeno aditivo. Sin embargo, lo que estos autores observaron es que cuando se toma en cuenta a la obesidad, en particular la obesidad grado 3, este es el factor más importante, aún más que la diabetes. En el análisis multivariado ustedes pueden observar cómo se pierde la significancia estadística de la diabetes. Sin embargo, el índice de masa corporal arriba de 35 se mantiene como el mejor predictor para el desarrollo de complicaciones. Desafortunadamente, las personas con obesidad no van a tener la oportunidad de modificar esto durante el periodo de infección, por lo que nos deja una lección a mediano plazo que si no queremos vivir esta historia nuevamente, tendremos que tener un esfuerzo mucho mejor, mucho más eficaz para contener la epidemia de enfermedades crónicas para las siguientes enfermedades emergentes que tengamos. Y además nos deja como una posible meta a mediano plazo que todos los pacientes que ingresen a hospital, la diabetes debe de ser manejada de manera intensiva, dado que la corrección de la hiperglucemia probablemente es una alternativa complementaria, aparte de los diversos tratamientos que requiere el individuo para reducir su probabilidad de muerte. ¿Por qué los pacientes con COVID-19 tienen una hiperglucemia más severa? Primero, por la respuesta inflamatoria importante que tienen, de las cuales el doctor Zúñiga nos habló en forma de las tormentas de citocina, pero además el perfil de los pacientes, muchos de ellos con muchos años de evolución, con una deficiente secreción de insulina y con un estado proinflamatorio muy severo, es frecuente que requieran del empleo de corticosteroides. Los corticosteroides agravan significativamente la severidad de la hiperglucemia y hace aún más difícil el control de la diabetes. Además, en la práctica, muchos del personal de enfermería tiene acceso limitado
para los pacientes y por ello la evaluación de las glucemias se hace con menor frecuencia de lo que habitualmente se hace en otros pacientes en terapia intensiva. Y por ende, los ajustes de las dosis de insulina se ha visto un retraso, no solamente en nuestro entorno, sino en todos los países del mundo. Muchos de los pacientes han permanecido en casa, además, por varios días antes de acudir al hospital, por lo que dejan de tomar los medicamentos, tienen cambios en su estilo de vida, lo cual condiciona un descontrol glucémico severo al momento en que llegan a nuestras instituciones. Muchos de ellos sin tomar sus medicamentos por varios días por la baja tolerancia a la vía oral. En esta lámina hablo de por qué la diabetes pues, se puede asociar a un peor pronóstico de la infección por COVID-19. Se ha visto que la AC2, de la cual Joaquín nos hablaba, está incrementada en su expresión en las personas con diabetes. Algunos de los factores relacionados a la diabetes pueden modular su expresión. Por ejemplo, la insulina inhibe su expresión. Sin embargo, hay otros tratamientos como los GLP-1, las tiazolidinedionas y los inhibidores de enzima convertidores, además de las estatinas, que se han visto que incrementan la expresión de esta enzima. Sin embargo, esto no quiere decir que dichos tratamientos deban de ser suspendidos. Es sin duda mucho más importante mantener un control adecuado de la hiperglucemia y de la hipertensión arterial que un efecto selectivo de alguna de las opciones terapéuticas. Y por último, la furina, la proteasa que nos habló Joaquín, también característicamente se encuentra sobreexpresada en la diabetes, por lo cual se da una combinación que exacerba la potencial transmisión e incorporación del virus a las células. Como ustedes saben, además, las personas con diabetes tienen defectos específicos en su respuesta inmunológica, alteraciones en la producción de interferón gamma, una pobre presentación de antígenos, un estado proinflamatorio crónico y se ha visto que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar la tormenta de citocinas, que es una de las peculiaridades de las formas graves de COVID-19. ¿Qué podemos hacer al respecto en las personas que ingresan a nuestras instituciones teniendo diabetes u obesidad en una forma grave? Existen ya varios paneles de expertos que han hecho revisiones específicas sobre cómo abordar el control de la glucemia, específicamente en un suplemento de Diabetes Care. Se ha publicado hace unos días un documento específico para COVID-19. A todas las personas que lleguen a una institución con la historia de diabetes se les debe de medir su glucosa y además la medición de la hemoglobina glucosilada para saber si el descontrol es reciente o el paciente ha estado crónicamente descontrolado. El nivel de glucosa que debemos de buscar en los pacientes en formas graves se debe mantener entre 140 y 180 miligramos y además la insulina es la terapia de elección. La mayor parte de los estudios han demostrado que el uso de hipoglucemiantes orales no es una buena opción en estos casos. Pero la gran mayoría de los pacientes con diabetes son remitidos a su casa si no tienen una forma grave. Y aún en ellos debemos de tomar acciones específicas para prevenir que posteriormente ingresen con una forma grave. Debemos de estar alertas que el estar en casa va a alterar el patrón de alimentación, va a reducir la actividad física, el manejo de las emociones se complica, muchas personas desarrollan insomnio, dejan de hacer la medición de sus glucemias y de la presión arterial, suspenden sus medicamentos y se aumenta el consumo de alcohol y drogas. Por lo tanto, debemos de alertarlos para prevenir estos desenlaces adversos y evitar que el paciente regrese con una forma grave de COVID-19. En el portal del Instituto Nacional de la Nutrición se han generado una serie de documentos en los cuales ustedes pueden compartir con sus pacientes para dar la información antes mencionada. Una vez que el paciente entra a la institución, estos son los umbrales de glucosa que debemos de buscar. Contrario a lo que en un paciente ambulatorio se hace, que es tener el mejor control posible,
En estos casos se debe mantener un control más laxo, manteniéndose preferentemente la glucosa entre 140 y 180. Hay múltiples estudios, particularmente el estudio Night Sugar, que muestra que un control intensivo con infusiones horarias de insulina no es una buena alternativa para el control de estos pacientes en estado crítico. La hipoglucemia contribuye aún más a la mortalidad que la hiperglucemia moderada. Por ello, tenemos que hacer un uso racional de la insulina en estos pacientes y evitar el empleo de los hipoglucemiantes orales. Muy rápidamente mencionaré cuáles son las opciones de insulina. En estos casos se utiliza una insulina basal que se calcula por kilo de peso y se agregan dosis correctivas de insulina rápida de manera preprandial. En algunos lugares todavía se usan escalas de insulina basados en miligramos de glucosa, que en la práctica cada vez se utilizan menos. En esta lámina se observa cómo se debe calcular la insulina en estos pacientes. El componente basal se calcula a 0.25 unidades por kilogramo y el componente preprandial se calcula aproximadamente a 0.4 a 0.5 unidades por dosis. Sin embargo, tenemos que considerar que los pacientes COVID van a tener una forma de hiperglucemia menos, responden menos a las intervenciones, en especial si el paciente está recibiendo esteroides, y tendremos que ser mucho más proclives a hacer ajustes rápidos de las dosis preprandiales. En particular, como mencionaba, en aquellos en que están recibiendo dosis altas de esteroides, que son los que tienen mayor mortalidad. Uno de los indicadores de mayor mortalidad es el desarrollo de hiperglucemia en una persona que no tiene historia de diabetes. En ellos, la corrección de la hiperglucemia se debe hacer de manera temprana, usando tanto un esquema basal combinado, si no es suficiente, con dosis preprandiales de insulina. En el paciente con diabetes se usa la misma estrategia, sin embargo, las dosis son sustancialmente mayores. Uno de los retos es evaluar el control glucémico durante la hospitalización. Hay varios protocolos en diversos centros del mundo para usar monitores de glucosa en forma continua y con ello reducir la exposición del personal de salud para hacer las mediciones de la glucosa. Creo que una vez que sale el paciente del evento crítico, tenemos que considerar que tendremos también consecuencias a mediano plazo. Todo eso resultará en una ganancia de peso y un incremento de ingresos hospitalarios de crisis relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles. Debemos de estar en contacto con nuestros pacientes con obesidad y con diabetes para prevenirlos de que no tengan exacerbaciones de las enfermedades metabólicas que tienen. Y a mediano plazo se ha visto que cada vez que hay una epidemia de infecciones virales, ocurrirá en los siguientes años un incremento en la incidencia de diabetes tipo 1 y enfermedades autoinmunes. En la lámina que ustedes observan es la incidencia de diabetes tipo 1 en nuestro país y pueden observar cómo los picos de epidemias que nos habló Joaquín han coincidido con picos en la incidencia de diabetes tipo 1. Por lo que desde ahora debemos de esperar un incremento tanto en enfermedades crónicas como en enfermedades autoinmunes en los siguientes meses. Creo que estas epidemias nos hablan de los estragos que tiene una sociedad en evolución, una sociedad que está luchando contra las enfermedades crónicas, sin embargo, que requiere de nuevas estrategias para aumentar su efectividad. Todas estas acciones nos dejan lecciones que debemos implementar en cuanto salgamos de esta crisis. Estas acciones deben ser transversales y multisectoriales, regulando el acceso a los alimentos con una alta densidad calórica, incrementando la movilidad de la población, identificando las personas con enfermedades metabólicas que los desconocen y aumentando la efectividad de nuestro sistema de salud. Estoy seguro que el incremento de recursos que tendrá el sector salud, si es bien aprovechado, redundará en un mejor control de las enfermedades metabólicas
y abre una enorme oportunidad para nuestros investigadores y para toda la comunidad médica para estudiar la interacción de las enfermedades metabólicas con las enfermedades infecciosas. Con esto termino mi presentación y les doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Aguilar por la valiosísima presentación que nos acaba de dar. Y bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Primero quería aclararles, bueno, dada la maravillosa participación de todos ustedes, se saturó nuestra plataforma, hubo gente que ya no pudo ingresar, pero avisarles que se está grabando la sesión y que se les compartirá el link. Van a poder acceder a él a través de escuelademedicina.tec.mx y después a través de redes sociales también se les compartirá este link para que puedan ver la grabación o le puedan comentar a aquellas personas que no pudieron entrar. Y también recordarles que estos simposios se van a llevar de manera semanal a cabo, entonces, así como el día de hoy, van a poder entrar en próximas semanas a otros simposios igual de interesantes. Así que vamos a pasar a las preguntas. Dada la cantidad de preguntas que recibimos, no vamos a poder responder todas. Vamos a tratar de darles unas cuantas preguntas seleccionadas a cada uno de los doctores para que nos respondan de manera inmediata y generaremos un documento que se publicará junto con la grabación de la presentación, en donde se responderán o se tratará de responder a la mayoría de las preguntas que han hecho durante estas dos sesiones. Entonces, empezamos con una pregunta para el doctor Joaquín Zúñiga. Me imagino que esta pregunta resulta sobre estos mitos que han salido a la luz, en donde nos preguntan, ¿se puede crear un coronavirus y cuánto tiempo tardaría en adaptarse este virus de los animales hacia el ser humano? Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy difícil de contestar porque, sin embargo, hay tecnologías que permiten hacer edición genética. Sin embargo, es muy complejo este tema de poder manipular a estos virus. Realmente, todas estas teorías de la conspiración hablan de una posible creación de este virus. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica clara que sugiera que este virus o algún coronavirus puede ser modificado o creado, ¿no? Realmente tener los virus en su ambiente natural y en todos los huéspedes intermediarios que ellos tienen, incluyendo otros virus respiratorios como influenza o los mismos coronavirus, realmente tienen un gran reto, digo, y como seres que evolutivamente tienen que adaptarse a un ambiente tan hostil como es la inmunidad de las diferentes especies y particularmente los factores ambientales que también contribuyen a este tipo de procesos. Cualquier mutación que se dé en los virus de manera arbitraria en alguna región que pueda no ser benéfica para la capacidad de transmisión del virus o su capacidad de replicación, etcétera, puede ser deletérea para esa cepa viral. De hecho, muy probablemente hay un fenómeno muy constante de selección de clonas virales y seguramente mutaciones letales causan que desaparezca ese linaje viral y que solamente prevalezcan los linajes virales que tienen, que generan mutaciones en sitios muy estratégicos, muy determinados que permiten una mayor capacidad de transmisibilidad. En el caso del virus de influenza, recuerden que tenemos prácticamente máquinas perfectas, que son los huéspedes intermediarios como los cerdos, que tienen una gran capacidad de infectarse a diferentes cepas virales, y por esta situación de que el genoma viral de los virus influenza es segmentado, pueden intercambiar grandes segmentos de genoma cuando una misma célula respiratoria de un cerdo está siendo infectada por varias cepas del virus. Entonces, esta diversidad, este cambio antigénico o cambios sutiles, mutaciones específicas, se dan todos los días con mucha frecuencia en todas las poblaciones virales. Y en el caso de los coronavirus, ni se diga, o sea, realmente la interacción de estos virus en diferentes huéspedes intermediarios como son el murciélago, los pangolinos, los cerdos mismos, llevan a cabo ese proceso de selectividad y de cambios mutacionales que les permiten adaptarse. Pero no hay ninguna evidencia de que pueda crearse de esa manera
y que pueda modificarse genéticamente un agente infeccioso de estas características. Muy bien, gracias, doctor Zúñiga. Una pregunta para el doctor Aguilar. Si nos pudiera hablar un poco sobre el uso de una cloroquina, como la hidroxicloroquina, como lo han hecho en otros países en Europa y Asia, si este medicamento ha mostrado un buen nivel de eficacia en pacientes infectados con SARS-CoV-2. Recientemente hemos estado preparando una serie de comentarios, el doctor Gerardo Gamba y su servidor, y los hemos estado compartiendo a toda la comunidad del instituto y probablemente a través de otras instituciones. Ustedes tendrán acceso a estos comentarios y revisamos en detalle la evidencia derivada de cloroquina y de hidroxicloroquina combinada con acitromicina, y la evidencia es bastante endeble. De hecho, cuando se integran, ya hay un metaanálisis al respecto y no alcanza significancia estadística. Los primeros reportes provenían de 6 casos que tuvieron un buen desenlace, pero después cuando se acerca a un diseño de estudio clínico controlado usando algún otro comparador, no necesariamente la cloroquina, otra estrategia de tratamiento predefinida, no existe un beneficio claro. Y creo que sí existe un riesgo. Se ha hecho evidente que estos medicamentos causan QT largo, lo cual lo obliga a tener cuidados adicionales, mientras que en las formas ambulatorias es raro que se vea este efecto colateral. En los pacientes hospitalizados se ve con más frecuencia de lo habitual. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta para quien quiera responderla. Si se sabe algo acerca de la reinfección, ¿es reinfección o es reactivación del virus? Bueno, la verdad no se sabe. O sea, hasta la fecha no hay datos claros, hay mucha controversia al respecto. Lo que sí se sabe es que hay una dinámica de producción de anticuerpos días después de haber estado en contacto con el virus. De hecho, pareciera que ciertas condiciones inflamatorias o crónicas de los sujetos, como de las que habló el doctor, contribuyen precisamente a que no se genere una respuesta inmune efectiva contra el virus y muy probablemente los individuos sean susceptibles a una reinfección. La reactivación también es una posibilidad. Realmente, dado que no hay fármacos que desde la perspectiva antiviral estén erradicando, la carga viral en los tejidos, potencialmente hay un proceso, puede existir un proceso. La verdad es que no se sabe, pero cualquiera de las dos opciones es una posibilidad y mucho depende de las condiciones del individuo, ¿no? Básicamente la capacidad de la respuesta inmune, los títulos elevados de anticuerpos que pueda generar esta persona y obviamente de las características de la cepa viral. También recuerden que hay 8 variantes o sublinajes de este virus que ya están circulando en diversos continentes y que muy probablemente tienen algunas mutaciones que les confieren cierta capacidad evasiva de la inmunidad, que es algo que se tendrá que ir evaluando. Hoy por hoy no hay un solo dato sólido al respecto de por qué se da una reactivación o una reinfección en estos individuos. Existen varios estudios en profesionistas de la salud en los cuales se les está siguiendo de manera longitudinal para conocer el riesgo de reactivación o de reinfección. Creo que todas nuestras instituciones deben de contar con este tipo de programas y servirá para resolver la pregunta que nos has hecho. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Preguntan, ¿qué nivel de evidencia existe en el argumento de que las personas con la vacuna de BCG genera menor susceptibilidad para generar complicaciones en personas infectadas con COVID-19? Carlos, no sé si quieres mencionar algo. Sí, hay un par de reportes en el cual se han visto que en los países que en los 60s y 70s tuvieron campañas masivas de vacunación con BCG, ha habido una menor infectividad y además una menor letalidad. Entonces, esto generó toda esta especulación, pero recientemente tanto en la guía de Estados Unidos como en la de algunos de los países europeos
no se encontró evidencia suficiente para utilizar esta arma terapéutica. Muy bien. Joaquín, ¿algo que comentar? No hay evidencia sólida. Realmente uno de los estudios tiene un diseño muy lábil, vamos, desde el punto de vista epidemiológico y diseño experimental. Realmente no sustenta lo que mencionan. Cuando hicieron el estudio no corrigieron por otras variables que eran comorbilidades, etcétera, y fue una asociación medio fortuita en un escaso número de pacientes también. Entonces yo creo que no hay, biológicamente además, no hay ninguna justificación de cómo una vacuna para una bacteria como el BCG pueda proteger contra el COVID. Lo que sí se empieza a delinear es que pareciera que hay algunas secuencias virales entre virus de paperas y virus de rubiola, si no mal recuerdo, que pudieran ser compartidas con este coronavirus y que personas que hayan tenido esas vacunaciones o exposición a esos virus pudiesen tener algún tipo de inmunidad protectora. Lo que sí se sabe es que preexposición a SARS-CoV-1 sí genera títulos, en personas que se recuperan, sí genera títulos protectores neutralizantes de estos anticuerpos contra el SARS-CoV-2, lo cual sí es de relevancia y que tendría que estimarse para los posibles tratamientos del uso del plasma de personas recuperadas, que es algo que potencialmente debemos comenzar a hacer. Ya por ahí Nutrición tiene un esfuerzo sólido en el tema, pero sí es mandatorio que se evalúe el perfil inmunológico de los candidatos que vayan a donar este suero, particularmente en la capacidad de producción de anticuerpos neutralizantes, porque no es lo mismo tener altos títulos de IgG o IgM contra el coronavirus en personas recuperadas. Hay que evaluar la capacidad neutralizante de dichos anticuerpos y hay ensayos muy específicos que podemos hacer aquí en el INER para evaluar la capacidad neutralizante de dichos anticuerpos y ver que ese plasma sea efectivo en el receptor enfermo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan, por ejemplo, ¿los pacientes diabéticos con buen control glicémico tienen menor riesgo que uno descontrolado de tener un mal pronóstico ante la infección? Lo mismo nos preguntan con pacientes con hipertensión severa y descontrolada o pacientes que tienen un mejor control y si fuera conveniente limitar el uso de IECAS. Los dos aspectos de la pregunta todavía son motivo de controversia. En cuanto al primero, no hay evidencia que el tener un descontrol hipertensivo o un descontrol glucémico aumente el riesgo de adquirir el contagio. Sin embargo, sí hay evidencia de que si está en descontrol es mucho más probable que va a tener una forma grave de la enfermedad. En cuanto a la suspensión de medicamentos, ya todas las sociedades médicas se han declarado en contra de la suspensión de los medicamentos porque en los pocos reportes que hay, la suspensión ha resultado en una exacerbación de la hiperglucemia o de la hipertensión y por ello un peor desenlace del paciente. O sea, lo importante es que esté bien controlada su glucosa y la presión sin importar qué agentes esté usando. De acuerdo. Y por último nos preguntan, ¿en qué momento se da por terminada la pandemia o cuándo comenzaremos a ver un decremento en el número de contagiados? ¿Cómo podemos saber cuando nos acerquemos hacia el final de esta situación? Realmente ahí depende de varios factores, ¿no? El primero es identificar la tasa de transmisión, el descenso en la tasa de transmisión, que va a tener un reflejo directo en la cantidad de casos comunitarios y también en la inducción poblacional de mecanismos de diagnóstico temprano, acceso temprano al servicio médico. Pero esencialmente uno de los factores que juegan un papel importante es en la disminución de la transmisión comunitaria, que se empiece a identificar un descenso en este tema, pero debe manejarse con cautela porque ¿qué está sucediendo en algunos países como en España o China? Que hay segundas, recuerden que casi siempre después de un brote epidémico tenemos potencialmente segundas olas o brotes secundarios.
que casi siempre son un poco más pequeños, pero que es muy probable que este virus, este brote en México sea prolongado y que existan focos de infectividad ya en una fase de resolución o de disminución de la transmisión local, que existan focos potenciales de infección y que empiecen a afectarse comunidades específicas. A mí me preocupa bastante el tema de comunidades rurales, por ejemplo, ¿no? Si ahora la tasa de transmisión en las zonas rurales de prácticamente todos los estados es muy baja. Sin embargo, me preocupa mucho si empieza a haber una tasa de transmisión alta que puede provocar una segunda ola sólida en poblaciones que generalmente tienen desafortunadamente menor acceso a la salud. Y eso es algo que tenemos que pensar. Salió un estudio reciente en Science donde hacen un análisis matemático de hasta cuándo se piensa que estas olas de brotes del coronavirus puedan inducir sin ningún tipo de intervención poblacional o epidemiológica, puedan provocar aislamiento en las comunidades, y se estima más o menos 2 años. Entonces, de aquí al 2022, estos científicos estiman que deberíamos tener alguna estrategia de aislamiento sin ninguna intervención. Claro, esto va a ser importante que se agudicen algunos aspectos más de la cercanía, de la atención médica, pero al mismo tiempo seguir concientizando a la gente de los factores esenciales que contribuyen a descender la tasa de infección, como es: si estás enfermo, quédate en casa, lavarte las manos, evitar el contacto con individuos enfermos y la aglomeración de personas en ciertas actividades, vamos, ¿no? Eso yo creo que puede contribuir bastante a hacer pasar a otra fase ya de más resolución la pandemia. Recordemos que influenza en 2009, la OMS en agosto del siguiente año, de agosto 2010, declaró el fin de la pandemia cuando ya se habían reducido de forma importante la tasa de transmisión local, ¿no? Pero tardamos pues varios meses en que la OMS desestimara la necesidad de tener la pandemia activa, ¿no? Muy bien, pues agradecerles muchísimo. Por cuestiones de tiempo ya no podemos continuar, se va a cortar la sesión en el próximo minuto, pero agradecerles enormemente al doctor Zúñiga y al doctor Aguilar por sus aportaciones y por sus valiosas presentaciones. Se hará una grabación que se compartirá después con ustedes. Se hará un documento también en donde se incluirán todas las preguntas y se les dará respuesta a las mismas, y invitarlos a los próximos simposios. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron, y una vez más al doctor Aguilar y al doctor Zúñiga. Muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les agradecemos su participación y, como dijo el doctor Alexandro Martagón, los esperamos para la siguiente sesión del próximo jueves. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los ponentes. Gracias, doctora. Gracias por escucharnos y la invitación.